Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy, listos para sumergirse en una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón un poco encogido. Hoy vamos a hablar de algo que realmente nos ha impactado, algo que sucedió en una transmisión en vivo y que dejó a miles, si no es que a millones de personas sin palabras. Estamos hablando de Kerem, sí, nuestro Kerem, llorando en plena transmisión en vivo, y vaya que sorprendió a todos. Este vídeo es para desentrañar qué fue lo que sucedió, porque Kerem llegó a ese punto de quiebre en público, y que podemos aprender de esta situación. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas, detrás de las cámaras, detrás de las personalidades públicas que admiramos, hay seres humanos con sentimientos, con vulnerabilidades y que también pasan por momentos difíciles. Así que si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo que sacamos. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad y a seguir creciendo como comunidad. Gracias de antemano. Y bueno, entremos de lleno en el asunto. La noticia ha estado circulando por todas partes, en redes sociales, en foros, en grupos de fans, y la imagen de Kerem, con lágrimas en los ojos, transmitiendo en vivo, se ha vuelto viral. Para quienes no hayan visto el clip o no estén al tanto, sucedió durante una de sus transmisiones regulares, donde normalmente comparte con su audiencia, juega videojuegos o simplemente charla sobre su día. Pero esta vez el ambiente cambió drásticamente. Al principio todo parecía normal. Kerem estaba interactuando con el chat, respondiendo preguntas, haciendo sus bromas características. Sin embargo, poco a poco se notó un cambio en su semblante. Su energía bajó, su voz empezó a temblar, y de repente, las lágrimas comenzaron a brotar. Lo más impactante fue su honestidad. En lugar de intentar ocultarlo o cortar la transmisión, Kerem permitió que viéramos su fragilidad. Dijo algo así como: chicos, hoy no es un buen día. Estoy pasando por un momento complicado, y creo que necesito ser honesto con ustedes. No siempre somos fuertes y hoy no me siento fuerte. La reacción de la audiencia fue inmediata y, en su mayoría, de apoyo incondicional. El chat se inundó de mensajes de cariño, de comprensión, de ánimo. Miles de personas le enviaban fuerza, le decían que no estaba solo, que lo apoyaban incondicionalmente. Ver esa oleada de amor y empatía hacia Kerem fue en sí mismo algo muy conmovedor. Demostró que, a pesar de ser una figura pública, ha cultivado una conexión genuina con su comunidad, y que esa comunidad está dispuesta a devolverle ese cariño cuando más lo necesita. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pudo haber llevado a Kerem a ese punto? Los rumores y las especulaciones están a la orden del día. Algunos hablan de problemas personales, de estrés acumulado, de presiones de la vida pública, de decepciones, o incluso de algún problema de salud. Si bien es tentador especular, es importante recordar que la vida privada de Kerem es suya y merece ser respetada. Lo que sí podemos inferir, y esto es lo más valioso, es que incluso las personas que parecen tenerlo todo, que proyectan una imagen de éxito y felicidad constante, también tienen sus luchas internas. Este evento nos abre la puerta a una reflexión importante sobre la salud mental, especialmente en el mundo digital. Vivimos en una era donde la exposición es constante y las expectativas que se crean sobre las figuras públicas pueden ser abrumadoras. A menudo esperamos que sean perfectos, que siempre estén felices, que nunca muestren debilidad. Pero Kerem, con su acto de vulnerabilidad, nos está diciendo algo muy diferente. Nos está recordando que la fortaleza no es la ausencia de debilidad, sino la capacidad de ser vulnerable y seguir adelante. Su decisión de llorar en vivo, en lugar de ser vista como una señal de fracaso, debería ser vista como un acto de valentía. Ha roto el tabú de la perfección, que a menudo se exige en las redes sociales. Al hacerlo, Kerem ha abierto un espacio para que otros se sientan menos solos en sus propias luchas. Si una persona que admiramos y que parece tener una vida genial puede permitirse ser vulnerable, ¿por qué nosotros no? Este es un mensaje poderoso que puede ayudar a muchas personas a buscar ayuda, a hablar sobre sus sentimientos, y a darse cuenta de que pedir apoyo no es un signo de debilidad, sino de inteligencia emocional. Además, este incidente pone de relieve la importancia de la empatía en línea. Vimos cómo la comunidad de Kerem respondió. En lugar de juzgarlo o burlarse de él, la mayoría reaccionó con compasión y comprensión. Esto es algo que todos deberíamos esforzarnos por fomentar en nuestras interacciones en línea.
Las palabras tienen poder y en lugar de usarlas para herir, podemos usarlas para sanar y para construir. Piensa en la presión que debe sentir Kerem. Cada día miles de personas están observando cada uno de sus movimientos, analizando cada palabra que dice. Las críticas, tanto constructivas como destructivas, están a la orden del día. Y si bien el apoyo es inmenso, también lo es la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. Es fácil deshumanizar a las personas en línea, olvidando que detrás de cada avatar, de cada nombre de usuario, hay una persona real con emociones, con inseguridades, con días buenos y días malos. La transmisión de Kerem nos enseña que la autenticidad es fundamental. Al ser genuino en su dolor, Kerem conectó aún más profundamente con su audiencia. Aquellos que pudieron identificarse con su sentir, se sintieron validados. Y aquellos que no, tuvieron la oportunidad de aprender sobre la complejidad de la experiencia humana. Es un recordatorio de que todos estamos en este viaje de la vida, con nuestros altibajos, y que la conexión humana se nutre de la honestidad y la comprensión. También es importante reflexionar sobre las expectativas que ponemos en los creadores de contenido. A veces tendemos a verlos como máquinas de entretenimiento, sin darnos cuenta de que también son personas que necesitan descansar, procesar sus emociones y tener sus propios momentos de privacidad. La exigencia de estar siempre encendidos puede ser agotadora y perjudicial para la salud mental. El acto de Kerem es un llamado a la moderación y a la empatía por parte de la audiencia, y a la autoprotección por parte de los creadores. Lo que Kerem hizo en realidad fue un acto de autocuidado. Al permitirse expresar sus emociones en lugar de reprimirlas, estaba cuidando su bienestar. Y al compartirlo con su comunidad, les estaba dando un regalo, el regalo de la autenticidad y la humanidad. Es posible que después de ese momento Kerem se sienta más ligero, más comprendido y más fuerte. Porque a veces la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad compartida. Este evento nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias emociones y cómo apoyamos a los demás. ¿Somos capaces de reconocer cuando alguien está pasando por un mal momento? ¿Somos capaces de ofrecer apoyo sin juzgar? ¿Nos permitimos a nosotros mismos ser vulnerables cuando lo necesitamos? Son preguntas importantes que quizás el incidente de Kerem nos impulse a considerar más seriamente. En resumen, lo que vimos fue a Kerem, un creador de contenido querido por muchos, rompiendo en llanto durante una transmisión en vivo, sorprendiendo a su audiencia. Pero más allá de la sorpresa, nos dejó una lección invaluable sobre la vulnerabilidad, la salud mental, la empatía en línea y la importancia de la autenticidad. Nos recordó que todos somos humanos con nuestras propias batallas internas, y que la fortaleza real reside en ser capaz de mostrar nuestra humanidad. Su acto de valentía ha inspirado a muchos a ser más abiertos con sus sentimientos y a apoyarse mutuamente. Ha abierto un diálogo necesario sobre la presión de la vida pública y las expectativas poco realistas que a menudo se imponen. Y sobre todo nos ha recordado la belleza de la conexión humana cuando se basa en la honestidad y la compasión. Y bueno, mi gente, hasta aquí nuestro análisis de este emotivo evento. Ha sido un tema que nos ha tocado a muchos, y espero que la reflexión que hemos compartido hoy les sea de utilidad. Les agradezco de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo y a escuchar lo que teníamos que decir. Su compañía es lo que hace que todo esto tenga sentido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que fue un acto de debilidad o de fortaleza? ¿Cómo creen que deberíamos actuar como comunidad cuando alguien muestra vulnerabilidad en línea? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo a todos. Me encanta esta interacción con ustedes, porque aprendemos juntos y crecemos como comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo o simplemente les ha hecho reflexionar, por favor, no se olviden de darle ese pulgar arriba que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien creen que pueda interesarle o beneficiarse de esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Su apoyo es lo que nos permite seguir adelante y seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.